Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser Podcast. Estamos encantados de recibir en el Cine La Ser y en España a David Pablos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, un gusto. Recién llegado. Se estrena En el Camino, película que ha tenido un recorrido exitoso por festivales y que ganó el premio en la sección Horizonti del Festival de Venecia y el León Queer. Es la historia de un joven en huida que tiene encuentros sexuales con camioneros hasta que conoce a uno que le ayuda, que se preocupa por él y al que acompaña en un viaje por el norte de México. Ese es el centro de la película, la historia de ambos. Bueno, ¿cómo estás, David, viviendo este acompañar a la película por todo el mundo? Me comentabas que acabas de llegar a España. ¿Qué reacciones está generando? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, la película se estrenó en México hace un mes, el 3 de junio. Y me ha sorprendido mucho. Yo creo que a la distribuidora mexicana también, el recibimiento de la película y que tanta gente haya ido, al menos en México, a verla. Es una película muy visceral, es una película que genera una reacción muy intensa por parte del público, que hasta ahora afortunadamente ha sido sobre todo recibida con mucho amor. Y me sorprende eso, como el nivel de entrega, como la manera en la que la gente abraza la película y la recibe. Hay muchísimo amor hacia la película. Este es el grupo que te conté, güey. ¿Cómo es? ¿En qué pedos te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando. ¿Cómo te llamas? Eduardo, pero me dices el muñeco. Yo soy Veneno. ¿A dónde vas? ¿A Saltillo? ¿A Ray? ¿Son tus morritos? Morra, güey. Mis morrillos hace mucho que no los veo. ¿Familia? La tengo. Eres maricón, ¿verdad? Simón. Yo no soy maricón, pero no tengo pedos. Me caes bien, pinche Veneno. Recuerdo tu cuerpo en calor junto al mío. Neta que desnudo te veo mejor. Neta que desnudo te veo mejor. El Cine en La Ser. Te quería preguntar, ya hablando de la peli, ¿de dónde parte esta idea? ¿En qué momento piensas en el mundo de los camioneros? Hace 10 años o más de 10 años, cuando descubrí el mundo de los camioneros, la verdad es que me pareció que era un oficio muy interesante, que además en México tiene muchas peculiaridades, más allá de lo que sabemos que sucede con los camioneros, que los horarios de trabajo son muy demandantes, que suele haber un tema de abuso de sustancias para mantenerse despiertos. En México también todo esto se combina con el crimen organizado y con la inseguridad de las carreteras. Hay carreteras en el país que son intransitables o que son muy peligrosas. Casi todos los camioneros han sufrido asaltos, secuestros, robos, y precisamente por eso pues, ellos forman una comunidad, forman un grupo muy unido, se cuidan las espaldas, y dentro de ese contexto tan masculino, tan incluso machista, me pareció que había una posibilidad de explorar una historia de amor entre dos hombres en ese contexto y sobre todo de hablar de la sexualidad masculina en ese contexto. Y además de todo esto que descubriste, ¿encontraste algo en el mundo de los camioneros que no habías visto todavía en el cine mexicano? Yo creo que de entrada el retrato de ese mundo, porque en el cine mexicano no se ha retratado a camioneros. Hace muchos años, creo que en los 80, hubo una serie de películas que se llamaban Lola la trailera, o sea, Lola la camionera, pero eran más películas de género y como de serie B, de acción, de disparos, pero no se había retratado este mundo, al menos como yo lo percibía. No se había hablado de todas estas vicisitudes de los camioneros,
Y finalmente lo que yo quería hacer era una película de amor entre dos hombres en ese mundo. Y eso era todavía menos usual porque, como te decía, es un mundo muy masculino, muy machista, y no se piensa que exista la diversidad en esos contextos. Y a mí me intrigaba entender cómo sucede o cómo se da esta diversidad en esos mundos. Para construir este relato del gremio, bueno, ya nos has contado cómo lo descubriste, cómo lo has visto representado. ¿Cómo ha sido el proceso de investigación antes de realizar el guión y la película para retratar esta subcultura y lo que comentabas ahora, las dinámicas de estos hombres? Fue por etapas. Yo hace más de 10 años conocí el mundo, me quedé con un interés, con una intriga muy grande. Empecé a leer sobre el mundo de los camioneros. En ese momento al menos no había mucha información. Luego dejé el proyecto guardado en el cajón varios años, hice otras 2 películas en medio, regresé a esta en el 2022 y para el 2022 yo había recopilado bastante más información, también ya había un poco más de acceso a información sobre camioneros. Contacté a un periodista que escribió un libro que se llama Los hijos del camino, que este hombre, que por cierto uno de ellos, son 2 escritores, uno de ellos es español, de hecho que vive en México, y con él tuve una serie de entrevistas. Más allá de leer su libro, él me platicaba cosas adicionales sobre sus investigaciones y a partir de él empecé a conectar y de otras personas empecé a contactar ya camioneros y ellos me hablaban de sus experiencias de manera directa y luego logré que camioneros me llevaran de viaje. Y me fui de viaje por las carreteras, fui a las famosas cachimbas, que en México se le dice cachimba a los restaurantes de carretera, que en estos restaurantes de carretera hay todo tipo, pero normalmente además de que se ofrece comida a los camioneros, también hay duchas, se pueden bañar, a veces hay habitaciones para que duerman, a veces hay trabajo sexual y a veces, la mayoría de las veces, hay drogas, sobre todo lo que se llama perico, que perico no es la cocaína, sino son medicamentos para adelgazar, medicamentos de prescripción que venden ilegalmente en estos lugares. Lo que hacen los camioneros es que agarran unas 3-4 pastillas, las echan en el café, la mezclan con Coca-Cola, con Chocomilk, o sea, con polvo dulce de chocolate, y eso se lo toman y no duermen en días. ¿Y cómo te sentiste tú en ese ambiente? Muy cómodo, porque pude entrar de la mano de un camionero. Es decir, suele ser un mundo muy hermético y normalmente no se abren, pero si llegas con alguien que de alguna manera pertenece a ese mundo, esa persona te puede abrir las puertas. Y una vez que se te abren las puertas, la gente está muy ávida de contar sus historias y yo no tuve ningún problema con acceder a las historias de muchos hombres. Y honestamente fue la investigación misma, el ir escuchando todas estas historias, lo que fue perfilando la historia. Uno de los camioneros que yo entrevisté, yo le preguntaba a él, él tiene una flotilla de camiones, de tráileres, y le pregunté a él que cuál era el porcentaje de camioneros que son adictos. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? El 99%. ¿99? Sí. Wow. Sí. O sea, todos necesitan hacerlo, es parte del oficio y se vuelve una adicción que aunque ya no tengan, si van a hacer un viaje corto, por ejemplo, de 2 horas, 3 horas, que no implica que necesiten consumir nada, lo hacen porque ya su cuerpo se los pide, porque ya asocian el volante con el perico. Wow. Además de todo lo que nos estás comentando, ya hemos hablado antes de que el mundo de los camioneros suele asociarse a una masculinidad muy tradicional, ¿no? Como has comentado, e incluso hegemónica. Sí. Hablando ya de la peli, tú decides subvertir esta imagen contando una historia de amor, ¿no? Como has dicho antes, entre 2 hombres. ¿Por qué te interesaba ya más para ti? ¿Por qué te interesaba este contraste? ¿Qué querías explorar del deseo y la identidad masculina? Es que hay, ya investigando ese mundo, hay mucho, te decía, hay mucho trabajo sexual y la mayoría de este trabajo sexual es con mujeres trans. Son mujeres trans las que van a los paraderos. También los traileros suelen ser, digamos, como se jactan de ser grandes amantes y un poco como los marinos y les gusta la idea suelen tener mujeres en distintos pueblos, en distintos lados,
Pero te digo, hay como una apertura hacia la posibilidad de encuentros con mujeres trans o incluso con hombres. Entonces yo creo que también y esto se explora en la película, el pasar tanto tiempo en la carretera, en el camino, eso implica mucha soledad. Y al final ellos, y varios lo dicen de esta manera, pues necesitan afecto, y el afecto es el afecto, independientemente del sexo, independientemente de la persona. Y hay algo, digamos, de esa soledad y de ese vacío que me parecía interesante retratar, y como en el caso de mi película los dos personajes conectan a partir de heridas, a partir de las cicatrices con las que cargan, de alguna manera se reflejan el uno en el otro. Y sobre todo quería contar una historia de intimidad, o sea, sí retratar, digamos, la doble moral de una cierta masculinidad, como en lo social es de una manera, en lo íntimo de otra, pero sobre todo eso, me interesaba retratar una intimidad, una historia de intimidad y cómo conectan estos dos personajes a partir de sus heridas. Claro, porque además de intimidad en los diálogos y en la narrativa, hay escenas, ¿no?, de intimidad, pero que están presentadas de una manera muy natural, que evita el morbo que suele estar relacionado a este tipo de escenas. ¿Cómo evolucionan estas escenas desde el guión hasta el rodaje y cómo se ruedan? Las escenas de intimidad. Sí. Fíjate que yo tenía muy claro que quería filmar el cuerpo masculino y filmar los desnudos y no tener ningún pudor tampoco a la hora de retratar el sexo, la sexualidad. Y estaban, creo que las escenas bastante trazadas en guión, escritas con bastante claridad, y a la hora de trabajar con los actores o con mis protagonistas, porque en realidad uno de ellos no es actor, el que hace de Veneno no es actor, el otro sí, Osvaldo, que es quien hace de Muñeco, y yo creo que el secreto está en hablar muy claramente, en decir qué es lo que yo esperaba ver. Y voy a hablar también un poco del proceso de ensayos porque es importante mencionarlo para responderte. Al uno de ellos no ser actor, el otro sí. Hicimos un taller intensivo con los dos, con una coach actoral, con una persona que se encargó de preparar a Víctor, que no tenía experiencia previa. Y fue un taller de alrededor 2 meses, en donde se trabajaba diario, de lunes a sábado, el día entero, porque era, por un lado, plantear una serie de ejercicios actorales, de darle a Víctor ciertas bases, hacer improvisaciones, y luego ya empezar a ensayar el guión, leer el guión, estudiar el guión, analizarlo, desglosarlo. Y ya cuando trabajábamos las escenas del guión, en donde sí ellos ya tenían que memorizarse sus diálogos, todo eso fue forjando una relación entre ellos dos, y todo eso fue dándoles a ambos una complicidad, fue dándoles una confianza que fue fundamental para la película. Y entonces lo que yo hice, ya que se había logrado todo esto, la última semana del taller trabajamos las escenas de intimidad, y lo que hicimos, aunque ya las hubieran leído, yo se las volví a explicar y les dije paso a paso qué es lo que se iba a ver, cómo lo quería filmar, ya que ellos tenían clara la coreografía, porque se plantea estas escenas como una coreografía. Les pedí que la hicieran con la ropa puesta, de manera mecánica, simplemente ejecutando la coreografía. Pasamos todas las escenas de sexo, de hecho, hacía manera coreográfica con la ropa al lado de la coordinadora de intimidad. Y llegar al set con esa claridad es muy fácil, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. El set simplemente se trata de darles a ellos un espacio seguro, de que es un espacio controlado, cerrado, donde nadie los va a ver, solo estamos las personas indispensables. Y estas escenas de intimidad solo las pasamos una vez, solo una vez, no se repiten. Ahí está la clave, ¿no?, en hacerlo una vez. Bueno, en este caso salió en una vez. No necesariamente es así siempre, pero yo creo que la clave estuvo en los ensayos y en la complicidad que se generó en esos ensayos. Hay momentos en los que la película, además de estas escenas de intimidad, desprende una fuerte carga homoerótica, ¿no?, que estábamos ahora comentando. ¿Crees que ese homoerotismo está en la mirada del espectador o está en la mirada de la cámara, de cómo se rueda? Yo creo que son las dos.
pero sobre todo está en la mirada de la cámara. O sea, en mi mirada. Ujú. Mi mirada es la mirada de la cámara. Sí. Yo escojo cómo observar cómo observar sus interacciones, cómo sostener también ciertos momentos. Para mí es importante. Y sí, hay una mirada erótica en ciertos momentos hacia ellos. Y que también es parte de lo que me importaba. Sí, varias veces me han preguntado qué es lo que yo quiero que el espectador sienta. Bueno, quiero que el espectador sienta muchas cosas. Una de ellas está bien que el espectador pueda erotizarse, también que se ría, también que sienta tensión. Creo que la película es eso, la película es un cúmulo de muchas cosas y es una experiencia, es un viaje. Sí. ¿De qué manera dialogan los personajes, todo esto que estamos comentando de la masculinidad hegemónica, el homoerotismo, de qué manera dialogan los personajes con los conceptos tradicionales de masculinidad y machismo arraigados en México, en el contexto mexicano? Yo creo que sobre todo eso se ve en el personaje de Muñeco, el trailero. Veneno es un joven que se asume como homosexual abiertamente. Sin embargo, él tiene una historia de abandono por parte del padre. El padre, él vivió por parte del padre un rechazo y hay una herida a partir de ese rechazo paterno. Un padre que fue trailero y que de alguna manera eso lo lleva a recorrer el mundo de los traileros. De alguna manera hay como una especie de búsqueda de un padre en el mundo de los camioneros, perdón, aquí es camioneros. Y por otro lado, con Muñeco creo que se muestra como este hombre hegemónico de las cachimbas del mundo de los camioneros. Pero algo que me parece interesante de Muñeco es que cumple con todos estos clichés o con todos estos estereotipos del tipo de hombre que recorre los caminos. Sin embargo, cuando él tiene una experiencia sexual con Veneno y hasta acepta haberlo disfrutado y eventualmente eso deriva en una relación de mayor intimidad, hay un diálogo que le dice a Veneno y para mí es muy revelador. Le dice precisamente: lo que pasó, pasó. A veces uno se pone caliente y ya necesita afecto. Y lo que te decía, creo que es una manera de resumir lo que es el personaje de Muñeco. Muñeco es un hombre que se acuesta con otros hombres, sin embargo no se considera homosexual. Y en el mundo de los camioneros pasa mucho eso. Ellos ven a la persona homosexual. De entrada, para ellos el homosexual es la persona pasiva, no la activa, la persona que es penetrada. Entonces hay como una serie de códigos y de estándares que para mí era muy interesante observar y sobre todo de plantear cómo es la sociabilidad, de cómo es el exterior, de cómo es hacia afuera y cómo eso se contrapone con el interior y con lo íntimo y cómo muchas veces hay una gran dicotomía, una gran contradicción. Además de todos estos temas que ya vamos comentando, también está muy presente la violencia. Aunque nunca ocupa el centro del relato, está constantemente presente como una amenaza, ¿no? Como algo que lo rodea todo. ¿Por qué decidiste trabajar esa violencia desde la sugerencia en lugar de mostrarla directamente? Me gusta la pregunta porque sí fue una decisión muy consciente. El sexo sí se muestra de manera un tanto más gráfica, la violencia no. Yo creo que porque vivo en un país, México, que está rebasado por la violencia desde hace muchos años. Hay una violencia exacerbada, cotidiana. Eso es lo más preocupante, que es una violencia cotidiana que ya no espanta a nadie, ya no asombra a nadie, ya no genera indignación y shock. Un poco también la película nace del deseo de hablar de esta violencia normalizada. Y se habla de la violencia normalizada desde el punto de vista de, por un lado, los camioneros y por el otro, del personaje de Veneno, que aunque él no viene del mundo de los camioneros, él viene de un barrio, de una zona de Ciudad Juárez, en el norte de México, que está azotada por la violencia y él ha crecido con la violencia como parte de su día a día. Entonces quería ver cómo estos dos personajes que conviven con la violencia de distintas formas dialogan y conviven e intiman. Me importaba ver cómo la violencia se ha vuelto tan fundamental en la cotidianidad mexicana, pero tampoco quería que la violencia fuera
el tema principal de la película o lo que rigiera la película, porque también veo que en mi país hay un cansancio muy grande. La gente, si el espectador ve que es una película que habla o sobre la guerra del narco, sobre la violencia, sobre los desaparecidos, sobre los levantones, como que ya hay de inmediato una cerrazón. La gente ya no quiere más este tema porque está tan presente. Y no creo que por eso deba de dejarse de filmar este tipo de historias, pero me parece que en este caso había una oportunidad de abordar ese tema desde un lugar en donde el espectador iba a abrirse a la experiencia y a la posibilidad de que se tratara el tema sin necesariamente hacerlo de manera directa. Y creo que sobre todo por el respeto, por cómo yo veo mi país, no quería que la violencia fuera gráfica. La violencia siempre sucede fuera de cuadro. Tengo entendido, claro, fuera de cuadro, tengo entendido que esa violencia también incluso llegó a afectar al propio rodaje. ¿Hubo momentos en los que tuvisteis que modificar la producción por cuestiones de seguridad? ¿Cómo vivisteis esa experiencia? Sí, todo el tiempo tuvimos que cambiar el plan de rodaje. No todo el tiempo, pero constantemente y en varios momentos sucedió. Tuvimos que cambiar el plan de rodaje porque estábamos en una ciudad que es complicada, que es Ciudad Juárez. Es una de las ciudades más violentas de México. En algún momento fue la más violenta de México y hace como 10 años o más la más violenta del mundo, imagínate. Ahorita ya no está tan grave la situación allá, pero sigue siendo una ciudad difícil. Y nosotros además nos movíamos en las zonas más complicadas de la ciudad. Estábamos filmando casi en todos los focos rojos de Ciudad Juárez. Entonces vivíamos escoltados por la policía municipal, estatal y por la Guardia Nacional para las carreteras. Pero curiosamente los incidentes más fuertes sucedieron en las cachimbas, porque las cachimbas, los restaurantes de carretera, están casi todos controlados por el narco. Y una de las cachimbas principales donde yo quería filmar, una cachimba hermosísima al sur de Ciudad Juárez, como a 1 hora de Ciudad Juárez, 1:30, era una cachimba preciosa, desolada, en medio de montañas. Pero al lado de la cachimba había unas vías del tren y cruzando las vías del tren había 3 casas abandonadas, como en ruinas, y esas eran casas de seguridad, es decir, casas donde el narco tiene sicarios, donde el narco a veces tiene gente secuestrada, hay drogas, hay armas, y estamos al lado de varias casas de seguridad. Y al principio, aunque las mujeres de la cachimba no se habían dado permiso de filmar, el narco luego llegó. Me tocó a mí ver a un par de halcones, le llaman, halcones son la gente que vigila para el narco. Me tocó ver un par de halcones que llegaron de inmediato, se nos plantaron ahí en la cachimba. Uno de ellos, un sicario, que nunca voy a olvidar la mirada de este hombre. Este hombre entró a la cachimba y tenía la mirada de un diablo, era el diablo. Me vio a los ojos, yo lo vi a los ojos, y tú lo sabes, el mal sí se detecta, el mal sí se ve, el mal puro. Este hombre ha matado gente claramente, este hombre ha hecho cosas terribles. Y no nos tuvieron que decir nada, simplemente uno de los halcones se sentó en la mesa donde estábamos y se quedó callado escuchándonos, viéndonos. El otro me vio, entró a la cachimba, se salió, se subió a una camioneta negra blindada, dio 2 vueltas alrededor del restaurante, se quedó parado ahí un par de minutos y luego se fue. Fue un claro mensaje. Días después, a una de las personas de locaciones la bajan de su auto con pistola y lo amenazan, le dicen, ¿saben que no pueden entrar aquí? Y ya no pudimos filmar en ese lugar y tuvimos que buscar otra cachimba. Y tuvimos un par de incidentes así, he comentado varios, ¿no? Secuestraron después a una persona de locaciones de mi equipo. A mi fotógrafa, un día antes de empezar a filmar, ella fue a ver una locación de noche con su equipo técnico y le soltaron unos balazos porque iban con la policía y los malandros del lugar no querían que la policía entrara y para asustarlos les aventaron unos balazos hacia el aire. Pues obviamente ya no filmamos ahí tampoco. Bueno, sí, estos son algunos de los incidentes que vivimos allá. Pero qué horror, ¿cómo se vive algo? O sea, ¿cómo se sigue grabando? ¿Cómo se vive? O sea, ¿de dónde sacas también la fuerza, entiendo, para seguir haciendo una película? Entendemos el lugar en el que estamos, entendemos las reglas del lugar y nos adaptamos en todo momento. Cuando secuestran a la persona de locaciones, paramos un día el rodaje. Esa persona de locaciones, además, cuando la liberan los sicarios, él se va inmediatamente después a Ciudad de México y ya no vuelve más a este rodaje. Paramos un día la filmación como para ver si realmente estábamos seguros.
La policía nos dijo, ustedes ya están seguros. El jefe de la policía habló con el jefe de estos sicarios y se acordó que no nos iban a hacer nada, íbamos a estar bien. Y efectivamente, al día siguiente, o sea, paramos un día, volvimos al día siguiente y ya no hubo más amenazas por parte de estos sicarios. Hubo de repente incidentes, y lo que sí es que emocionalmente se va acumulando en la gente una cierta tensión. Mi fotógrafa, hubo un momento, y esto nunca lo hablé en México, fue un momento en el que sí se rompió un poco. Se llama Jimena Aman. Ahora te iba a preguntar sobre ella. Pero luego. Lo que te iba a decir es que hubo un día, yo creo que fueron 6 semanas de rodaje, quizás fue la 5ª semana, ya estábamos a punto de terminar, porque la última semana, hicimos 5 semanas en Juárez y la última semana nos fuimos a otra cachimba que está a 3 horas de Juárez, en un poblado que se llama Janos, y esa penúltima semana, ese fin de semana, en el hotel, es que más imagínate, Juárez es una ciudad llena de ruinas, o sea, como de espacios abandonados, y enfrente de nuestro hotel había como unas ruinas de una pirámide, así como una pirámide egipcia, que había sido un bar, un antro, como le llamamos en México, y hace algunos años hubo ahí bombazos y balazos y quedó cerrado. Entonces enfrente de mi hotel había las ruinas de un bar, antro, donde mataron gente, y del otro lado había las ruinas de una construcción que nunca se terminó. Y un día, fin de semana, mi fotógrafa está frente a esas ruinas de la construcción que está a medias, que se quedó abandonada, y nos escribe mi fotógrafa al chat que tenemos de WhatsApp, el equipo: no salgan, está pasando algo muy feo ahí enfrente. Y me dice, están sacando cuerpos, la gente está gritando, están sacando cuerpos del sótano. Y digo, ay, caray, pues ¿qué está pasando? Total, para no hacerte cuento largo, nos dimos cuenta que era un simulacro de la Cruz Roja, no era real. Menos mal. Pero sí sacaban a gente gritando de camillas del sótano, como parte del entrenamiento del equipo de la Cruz Roja. El tema es que no avisaron, y pues habiendo acumulado tanto estrés de cosas que sí nos pasaron en el rodaje durante estas semanas, mi fotógrafa terminó colapsando y tuvo como una crisis nerviosa, ya la tranquilizamos y todo esto, pero a lo que voy es, hubo mucha tensión que se iba acumulando en el rodaje por estos incidentes de seguridad, y además de todo le agregas el clima, que arrancamos al principio con muchísimo calor y luego cerramos el rodaje con muchísimo frío, y le agregas que un día nos tocó una tormenta de arena en el rodaje, que tuvimos que parar como 3 horas porque no podían abrir los ojos. Pues sí, fue un rodaje muy rudo. Mi fotógrafa lo ha dicho, es la película más difícil que ella ha hecho. También se ha comentado, ya cambiando un poco de tema, que utilizaste aplicaciones como Grindr durante el proceso de casting. ¿Por qué? O sea, ¿cómo surge esta idea y qué buscabas específicamente en los actores que finalmente fueron seleccionados? Lo que pasa es que el reparto de esta película es enteramente gente de Juárez, o sea, salvo Osvaldo Sánchez, que es quien hace de muñeco, el resto del reparto es, como se llama en el medio cinematográfico en México, son actores naturales, o sea, gente sin experiencia en la actuación. Casteábamos en muchas de las zonas en las que filmábamos, porque yo quería tener ese tipo de caras, ese tipo de energías, de personalidades. Lo he dicho muchas veces, estas caras cuentan una historia, no tienen que hacer nada, simplemente están y ya te transportan a un contexto de manera muy contundente. Y no es la primera vez que yo he castado en Grindr. En una película que hice antes también casté en Grindr porque estaba buscando ahí trabajar con hombres gays. Y aquí yo quería también que todos estos chicos, yo quería que el protagonista, sin lugar a dudas, el personaje de Veneno, fuera un joven gay de Juárez, que sabe lo que es vivir el rechazo en estos contextos en donde sigue siendo peligroso ser homosexual, en donde sigue estando expuesto a mucha violencia. Y le sugerí a mi director de casting, que se llama Eduardo Giralt, que utilizáramos Grindr también. Y de Grindr salieron 2 jóvenes que están en la película. Uno de ellos hace el personaje de Omar, que Omar es el joven que lleva a Veneno a este mundo. No voy a dar información de más, pero es el que lo lleva con este misterioso personaje de sombrero vaquero, este hombre de sombrero vaquero.
que cuando vean la película van a entender. Entonces de ahí salen dos chicos que están en la película, que son interesantísimos, que son de Juárez, porque yo quería retratar esos acentos de Juárez, esas, ya te digo, esas personalidades. Y concretamente este chico que sale de Grindr, que se llama Giovanni Ontiveros, él se hace llamar su nombre, porque él hace música, su nombre artístico es La 20 Uñas. Y hay dos canciones de La 20 Uñas que aparecen en la película, que se llama, son dos canciones, una se llama Adicta al Sex, y la otra se llama Culo Bañado. Y de hecho Culo Bañado aparece en una escena onírica de la película que yo disfruto mucho ver, y lo que hizo mi compositora, la mujer que hizo el score de la película, Andrea Valenci, es que mezcló la canción de Culo Bañado con su score original. Entonces metió ahí unos sintetizadores, metió un acordeón filtrado, procesado, deconstruyó la canción y la mezcló, la mimetizó con el score. Te iba a preguntar también por las canciones, porque además de esta Adicta al Sex, hay otras canciones como Los Caminos de la Vida, Ojitos Mentirosos, y porque la música juega un papel muy importante. Te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo construiste esta selección musical? Y también sé que inicialmente querías incluir canciones de Juan Gabriel. ¿Por qué estas selecciones? Me encanta, que bien investigaste todo. Había dos canciones que estaban escritas en guión. Una de ellas era Los Caminos de la Vida y la otra era esta canción de Juan Gabriel. Pero la canción de Juan Gabriel, como habrás investigado ya, es impagable. Juan Gabriel es carísimo. Está al nivel de los Rolling Stones de caro. Y fue muy claro desde antes de filmar que no íbamos a poderlo pagar. Y como esa canción, concretamente la de Juan Gabriel, el actor la tenía que cantar en escena, fue que decidimos cambiarla antes de filmar y empezamos a explorar un par de posibilidades con mi equipo de producción, qué canciones se pueden pagar. También yo lo que quise hacer en esta película es retratar ese mundo musical trailero. Todas esas canciones que suenan en las cachimbas o que escuchan los traileros, ponerlas en la película. La película básicamente es eso, hace una especie de síntesis de mucha de la música de los camioneros. Y pensando en qué canción podía sustituir la de Juan Gabriel, que era el Noa Noa, la que yo quería poner, fue que apareció la posibilidad de Ojitos Mentirosos, sí, porque es muy utilizada en el mundo camionero, pero también porque la sugirió mi actor Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez, como parte de su proceso actoral, pues, se volvió camionero, sacó la licencia de camionero, se lanzó a la carretera con camioneros y él condujo un tráiler durante 3 semanas. Él, de hecho, en casi todas las escenas de la película en las que aparece manejando, está manejando de verdad. Y él sugirió entonces esta canción porque la había escuchado mucho en sus recorridos. De inmediato, me acuerdo que ya estábamos en Juárez preparando la película a unas semanas de empezar el rodaje. Íbamos en la camioneta de producción viendo locaciones y la puse en un traslado. Iba yo con mi fotógrafa, con mi asistente de dirección, mi diseñadora de producción, pongo Ojitos Mentirosos y nos volteamos a ver todos y era clarísimo que esa era la canción. Y estoy muy, muy contento de haber escogido esa música, también gracias a mi actor que la sugirió. Y Los Caminos de la Vida simplemente la puse también desde guión porque es una canción que amo, es una canción que me parece muy bella, muy poderosa, es muy poética. Y era muy contundente para esta película y para el momento en el que aparece y lo que genera entre los personajes. Y me acuerdo que cuando la pusimos en set, porque tampoco voy a dar información de más, pero esta canción aparece hacia el final de la película y cada vez que ponía yo realmente la canción en el set y mis actores, en cuanto la escuchaban de inmediato, algo pasaba en ellos. Su cuerpo reaccionaba a la canción. Es una canción muy emotiva, es una canción que no te deja indiferente, y ponerla en set fue muy bello, fue muy importante porque se generó, la escena sucede en un momento de mucha intimidad también, y esa intimidad se dio gracias a que estábamos escuchando todos en set la canción. Realmente yo la puse ahí. Y antes que comentabas que las canciones, ¿no?, también están puestas para esos momentos oníricos, te quería preguntar sobre estas escenas. ¿Qué representan estos momentos y qué función simbólica cumplen dentro del viaje emocional de los personajes? La escena onírica que te menciono, en donde se fusiona la canción de La 20 Uñas con el score,
si prestas atención a esa escena, básicamente esa escena relata la película entera, te resume la película entera y sobre todo habla del pasado de Veneno, habla del mundo emocional de Veneno y de quién es él, qué lo determina. Todo eso se construye a partir de metáforas visuales y hay una imagen que para mí es una imagen muy imponente y una imagen muy especial, que es la de un hombre bañándose, un hombre en la ducha. Aparece por primera vez en esa escena onírica y luego vuelve a aparecer más adelante en la película. Ahí es donde se entiende quién es este hombre, quién es este personaje, pero es eso, la escena onírica es un recuento de la vida de Veneno y del pasado de Veneno, y también una especie de resumen de lo que es toda la película. Y si te fijas, te cuenta todo lo que va a pasar en la película, si te fijas a detalle. Sí. Mencionabas también antes a Jimena Mann, directora de fotografía, que realmente es crucial en la cinta, su mirada, ¿Cómo planificaron el lenguaje visual? Bueno, ¿cómo planificasteis vosotros para que los espacios cerrados y los abiertos dialogaran con el estado mental de los personajes? Yo creo que el trabajo fue todo gracias a la observación. También Jimena se dio el espacio y la oportunidad de vivir, de habitar estos lugares. Es decir, ella también se vino conmigo a vivir la experiencia de subirse a un tráiler, de sentir la carretera desde un tráiler, que es muy distinto a vivirla en un auto. Fue a muchas cachimbas y ella iba haciendo una anotación de todo lo que le gustaba, lo que le llamaba la atención, y lo que hicimos para esta película fue replicar las cosas que más nos gustaban en términos lumínicos de los espacios que visitamos para la película. Esta mezcla de iluminaciones, los neones con los que los camioneros en México decoran sus trailers. Hay ya toda un mundo visual propio de los camioneros, que nosotros lo único que hicimos fue retratarlo, estilizarlo un poco, sí, empujar ciertas cosas un poco, pero es en esencia eso. Y hubo nos obsesionamos, Jimena y yo, con el trabajo de un fotógrafo mexicano que se llama Yael Martínez. Es un fotógrafo de Oaxaca que pertenece a la agencia Magnum, y nos gustaba mucho la textura de sus imágenes. Digo, él hace fotografía además análoga, pero nos gustaba mucho el grano, la textura, el contraste, la saturación, y un poco quisimos eso también traerlo a la película en el camino. Nos hacía mucho sentido. Hay una cuestión que es simple y sencillamente visceral, como que la visceralidad te va llevando hacia ciertos lugares. Incluso con la música. Hay cosas de la música que yo llegué a ellas simplemente por un instinto. Por ejemplo, parte del score, hay una escena que habla del pasado de Veneno, en donde se cuenta ya de manera más puntual y más clara el pasado de Veneno, y son flashbacks tal cual. Y ahí suena Andrea Valencia, mi compositora, mezcla una pieza musical clásica de Debussy. Y esa pieza de Debussy yo la escuchaba mucho cuando estábamos preparando la película. Y es una pieza que, aunque no tiene que ver con el desierto de Chihuahua ni con el contexto de los camioneros, yo la situaba ahí por completo. Y le decía a Jimena, mi fotógrafa, mira, escucha esta pieza. Se la mandaba. A ella le encanta que yo le mande música. Y le decía a Jimena, es que siento que esta pieza musical hace alusión a lo que estamos transitando en la película. Habla del deseo, habla del peligro, habla del deseo que se genera del peligro que se genera a partir del deseo. Y habla de un misterio y sin más que una sensación, le pedí a Andrea Valencia que utilizáramos esta música, esta pieza clásica, y la deconstruyera electrónicamente para la película. Entonces, cuando vamos al pasado de Veneno, arrancamos con esta pieza clásica de Debussy deconstruida y replanteada, digamos, electrónicamente, para después ya fusionarla con el score que ella plantea, que ella trabajó con mucho acordeón, que el acordeón es el instrumento tradicional del norte, de la música norteña. Pero también el acordeón lo filtró, lo procesó
digitalmente para que sonara más como un sintetizador. Wow, qué interesante, qué recursos, ¿no? Sí. Bueno, la película llega en un momento especialmente significativo, en plena conversación sobre diversidad y aquí en España un poco después del Mes del Orgullo. ¿Qué esperas que aporte El Camino a la representación de las historias LGTBIQ+ dentro del cine mexicano? Yo creo que durante mucho tiempo las historias en el cine mexicano, y no nada más hablo del cine LGBT, hablo en general, las historias han estado muy centralizadas y se cuenta las historias de la Ciudad de México, sobre todo cierto contexto socioeconómico, y eso ha pasado mucho con el cine LGBT. Se cuentan las historias de la Ciudad de México de una clase media, y no se voltea a ver el resto del país y no se voltea a ver muchos otros contextos. Creo que esta película ha generado mucha interés y también mucho diálogo en México, porque presenta la diversidad en contextos poco esperados, poco visibles, poco retratados. Y además creo que la película retrata otro tipo de cuerpos, otro tipo de masculinidades. Algo que he visto mucho en redes y que hombres gays mencionan es que bueno que se ven personas que son como yo, personas que no tienen estos cuerpos ultra producidos de gimnasio perfectos. Qué bueno que no solamente la gente blanca de cierta clase social, todo eso ha sido muy bien recibido en México. Y creo que es un contexto bastante extraño. O sea, el mundo trailero, y sobre todo el mundo trailero del norte de México, es como un mundo postapocalíptico, es como un Mad Max. ¿Y cómo fue levantarla? ¿Cómo fue sacar adelante la película dentro de la industria? Complicado porque hay muy poco cine LGBT en México y eso tiene que ver con la forma de producción. En México la mayor forma de financiar una película es a través de un fondo que se llama Ficine, en donde sí hay un jurado cinematográfico, gente de la industria que califica proyectos, pero al final, aunque el proyecto tenga una buena calificación, quien decide o quien decide dar el dinero son las empresas que deducen de impuestos. Y ahí cuando tú tienes que acercarte a una empresa y pedirle dinero, muchas veces hay una cerrazón a apoyar este tipo de proyectos. Y tuvimos esa dificultad que pocas empresas querían empujar un proyecto como este. Hubo que hacer muchos malabares, hubo que hacer mucha labor de convencimiento para lograr financiarla. Afortunadamente la película sale con el fondo de Ficine, con el fondo de CNC de Francia y con el apoyo económico de Diego Luna, que entró como coproductor y que puso dinero directamente de su empresa productora, que se llama La Corriente del Golfo. Fórjate uno pa'l camino, que vamos lejos, compa. Ya sé cuál es mi destino y andamos fierros, compa. Vamos bien parados, con los dientes afilados. Le pasamos por encima todo lo que se ha cruzado. Ya nadie nos puede parar. David Pablos, director de El Camino, que llega a los cines esta semana, se estrena esta semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí en España a partir del 17 de julio ya. Efectivamente, gracias. Gracias. La vida es una guerra, se oyen tiros debajo de las piedras, porque esta chamba no da espera. El cine en la SER. Y aquí ya nadie nos para. Carga la troca y nos vamos a otro Laredo, compa. Ya no cabe en mis bolsillos, el varo está de sobra. Llevo aquí en el cuello a mis santos y a mis muertos, pa' que me muestren las caras de los falsos y los ciertos. Ya nadie nos puede parar, porque hoy vinimos a chambear. Se oyen gritos debajo de la tierra, porque está
las piedras, porque esta chamba no la espera. Ya nadie nos puede parar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.